actuado tiene que ver con el conflicto psíquico y no con el relato descriptivo de los hechos que nos traen de repente los padres o la maestra que lo manda. La entrevista de juego, entonces, en un primer encuentro, hablamos del primer encuentro diagnóstico. Para nosotros, como psiquiatras dinámicos, nos importa que sin la entrevista de juego no hacemos un diagnóstico del paciente. Por supuesto que me dirán que se hacen diagnósticos descriptivos. Bueno, el aporte nuestro es requerimos de la entrevista de juego. Y esto nos va a acercar al funcionamiento psíquico del paciente. A la entrevista de juego le pedimos que nos dé, tenemos la anamnesis que recogieron los estudiantes, nos pedimos que le dé qué tipo de angustias predominan en el paciente, desorganizantes, depresivas, paranoides, qué mecanismos de defensa usa predominantemente el chico, por lo menos en el momento, proyecciones, escisiones, represión, cómo es el vínculo con el otro, marcado por relaciones indiscriminadas, duales o triádicas de tipo más tercerizadas, edípicas. También vemos, o podemos ver, digo, esto es lo que pedimos, a veces no nos da todo, ¿no? Identificaciones sexuales con ideales, con valores, y por supuesto que lo que nos interesa es acercarnos al deseo inconsciente, fantasías inconscientes. Bueno, vamos a ver. Porque quiero leerles una pequeña viñeta, porque como parte de la base de que estamos hablando de niños, me interesa transmitirla. No estamos mirando jugar a un niño, voy a reducir un poco, en una situación cualquiera, o sea, en un colegio, en un recreo. En tanto es una entrevista de juego, en un proceso diagnóstico tenemos en cuenta ciertos elementos formales que habilitarán el despliegue de este diálogo. O sea que el niño juega para o y con el entrevistador y sabe que hay un objetivo. Habrá entonces un marco especial, lugar de trabajo, horario, duración determinados. Habrá también una consigna de trabajo que le debe ser explicitada, ya que la información que los padres le han dado suele ser deformada o incompleta. Lo dejo por aquí, podemos retomar si hay tiempo después, y voy a tratar de leerles un pequeño ejemplito. A modo de ejemplo, un recorte de una entrevista hecha en el hospital. No pretendemos agotar los elementos semiológicos, sino mostrar algo de lo que la entrevista de juego aportó a la comprensión de este paciente. Como resumen diremos que Luis es un paciente de 7 años, de medio socioeconómico aceptable, que integra un núcleo familiar compuesto por ambos padres, un hermanito de 20 meses. Hace 2 años, momento en el que sus padres sufren una considerable caída en su nivel de vida, pasan a convivir con sus abuelos paternos, una tía paterna y su hijo de 4 años. Su hermanito presentó, recordemos que tiene 20 meses, una patología digestiva al nacer, por lo que su madre pasó mucho tiempo dedicada casi en exclusividad a él. Sin duda, los últimos 2 años marcan un cambio radical en el funcionamiento familiar de este niño que hoy, en la consulta, tiene 7. A esto se agrega la muerte de su abuelo paterno hace 1 año. Consultan, y someramente los síntomas por los que consultan, es que lo encuentran irritable, distraído, con dificultades para conciliar el sueño, presentando además rivalidad y discusiones permanentes con su primo de 4 años. Dificultad para expresar los sentimientos respecto a la muerte de su abuelo. No hay nada a destacar en los hábitos, no presenta miedos, las conductas de autonomía son normales, no hay nada a destacar, su escolaridad es excelente, habiendo terminado primero con un sobresaliente muy bueno, no habiendo bajado el rendimiento este año, el año en curso, salvo que la maestra lo describe un poco consternada como un niño muy inteligente, aunque le llama la atención su extrema timidez, que lo lleva a hablar siempre en voz muy bajita. No vamos a hacer un diagnóstico, esto es lo que los chicos traen al momento de... Estos son los elementos que tenemos en el momento que vamos a hacer la entrevista de juego, que por razones de espacio no vamos a hacer una transcripción textual de la entrevista de juego, nos limitaremos a traer algunos elementos llamativos, pensándolo entonces como el discurso infantil, que contrastan, y en este caso contrastan y enriquecen los datos de la anamnesis.
Mientras manipula el material de juego armando una escena, dice, y es lo primero que trae a la entrevista, siempre marcamos que lo primero importa, un oso, está manipulando, ¿verdad? No voy a describir las cosas que le ponemos. Un oso peleando con un soldado, más bien parece un monstruo. La entrevista ya comienza con un monstruo y con referencias a animales que tiene en su casa, iguales a los que le ponemos en el material, pero que los que tiene son todos con las patas torcidas. Sigue jugando y todo es torcido, no se puede sostener o está encomillado, como, ¿no? Ensangrentado como el oso. ¿Sí? No describo todo, voy contando que está todo ensangrentado, no se sostiene. Bueno. Sin abandonar la pelea entre el oso y los soldados, relata un juego que hace en su casa con las corbatas de su abuelo muerto, a las que ata de la baranda de la escalera diciendo que se cuelga del cuello. Me dice mi papá que me voy a matar, dice. A renglón seguido también relata, ves que hablamos de verbalización y juego porque sigue manipulando, un juego de dardos asesinos que no le permiten usar con su hermanito, pero al mismo tiempo cuenta que su hermanito se lastimó la boca metiéndose una gilet que su primo había dejado por ahí. Mientras habla de su primo, está amasando con plasticina algo que dice que es una víbora, así grande, que va a atacar. Juego y palabra haciendo discurso. Podríamos pensar esta fantasmática como sus deseos asesinos que lo dejan sometido a intensas angustias paranoides. Ser un monstruo asesino que mata con dardos, víboras o gilets genera a su vez un juego peligroso de muerte por ahorcamiento. Lejos estamos aquí de lo que definitivamente veíamos como un niño tímido que habla en voz baja. Podríamos pensar esta inhibición en la conducta, porque en psiquiatría hablamos de timidez, pero hay una inhibición en la conducta, como generada por el temor a sus propios deseos inconscientes, y sobre el final un juego de que se llama juego del revés, colocando todo lo que encuentra patas arriba, todo está al revés. Lo voy a dejar un poquito por acá. Se le pregunta por qué lo quieren matar, porque dice que van a matar al oso, ¿por qué lo quieren matar? Luis dice, porque los molesta, porque quedó loco, ubicándose claramente en el lugar del oso. ¿Por qué habrá quedado loco? Porque los joden, entonces quiere comerse a todos, matarlos. Finaliza nuevamente con angustias persecutorias y una clara conciencia de locura, sufrimiento. Podemos someramente señalar el contraste entre su conducta inhibida y su mundo interno lleno de fantasías de muerte, agresión, angustias persecutorias, mecanismos proyectivos, son otros los que lo enloquecen, que dan cuenta de una represión fallante. El deseo es inconsciente, pero sus efectos persecutorios aparecen en su conducta inhibida. Y termino. Nuestro aporte ha tenido el objetivo de mostrar el valor que le damos a la entrevista de juego en el diagnóstico de un paciente, que siempre es algo más que sus síntomas. Acceder a la conflictiva inconsciente y a aquello que no puede verbalizar, porque desconoce de sí mismo, nos acerca al sufrimiento psíquico. Nos dará además más elementos para poder actuar como técnicos, evitando cristalizaciones en conductas o rasgos de personalidad o estructuras que se irán rigidizando con los años. Poder acercarnos al tipo de angustia con que debe lidiar, mecanismos de defensa predominantes, al tipo de relaciones de objeto con que se maneja, nos permitirá elegir con más elementos el abordaje terapéutico adecuado. Bueno, dejo por